claro. Y bueno, yo he establecido contacto con vosotros en esta etapa del ciclo vital mía pues recientemente y cada vez estoy más encantado. Y es un placer estar aquí, sinceramente. O sea que encantado. He disfrutado tremendamente con la presentación del compañero. Yo no lo habíamos programado, inevitablemente pues yo veía que con el tema que me habían dado me iba a solapar con algo, pero bueno, creo que es coherente. Pero también esto me justifica mi planteamiento de que yo pretendía aquí decir algo específicamente ya sobre, no solo en el taller, sino aquí, sobre la sexualidad en la demencia, y todo esto me lo confirma que es conveniente también, es creo que más lógico, en cuanto que yo trabajo con personas básicamente enfermas, en la unidad de psicogeriatría, y aunque a veces intervenimos en personas que tienen problemas, quizás tengo que decirlo también para entender, yo creo que es oportuno que digamos desde donde hablamos. Unidad de psicogeriatría en Galicia significa un equipo interdisciplinar, que somos actualmente 2 psiquiatras, una psicóloga y una trabajadora social, que vemos pacientes ambulatorios que vienen a nuestro despacho, pero que desde el principio decidimos que no podíamos esperar en un despacho, creo que era lógico, y fuimos a las residencias que había en la ciudad. Por tanto, desde el año 91-92 nosotros conocemos este contexto y bueno, procuramos conocer en otros sitios, ¿no? Pero nos ratificamos en la necesidad de ir allí. Y bueno, también teníamos programas de apoyo en atención primaria. En el ámbito residencial es donde a veces vemos situaciones o problemas de personas que no consideramos que sean enfermas. Realmente, en consulta a veces también, pero menos. Pero en residencia sí, porque nos piden aquí hay esta persona que tal y tú me dices, a ver, que se encuentres una depresión o una ansiedad o no sé qué, tienes un problema. Y eso que se encuentras es que están a lo mejor no tratando adecuadamente a esta persona, pero sí es un problema por el que nos consultan y actuamos, etc. Pero siempre es la visión más del enfermo, es decir, más la visión del deterioro, ¿no? A nosotros nos llega más la visión de que hay un problema, que hacemos los médicos, siempre que tiene problemas. La parte sana, pues trabajamos menos con ella. Por tanto, también me parecía lógico ir al sexo duro, al sexo de la demencia. Es lo más duro que hay probablemente, ¿no? Que nos planteemos, es decir, hasta llegar a esa pregunta, ¿el demente tiene sexo? Yo tengo que dar las gracias absolutamente por esta invitación, porque si bien estos problemas llegan a la consulta y de vez en cuando los encontramos, también tengo que confesaros que yo es la primera vez que hablo de este tema así. Entonces, y lo hago sinceramente, porque claro, cuando tienes que hablar de lo que eso, pero tienes que hacerlo en plan académico, y más siendo académico, pues tienes que leer cosas. Y yo he leído algunas cosas, incluso una de las cosas que he encontrado es una joya, que comentaré después en el taller, un librito, eso sí, tenéis que leerlo en inglés, habrá otras joyas también en castellano. Yo me encontré esta y realmente la recomiendo tremendamente, he disfrutado absolutamente leyendo eso, porque es sexo duro, pero puede ser satisfactorio. Esta es la parte buena de la noticia. ¿Cómo? Con sentido común. Eso es el problema. Con sentido común. Utilizar el sentido común para resolver los problemas es una grave dificultad, ¿no? Realmente, si eso se puede resolver por otros medios, mejor. Pero bueno, esperemos que seamos capaces de desarrollar el sentido común y todas estas cualidades que nos decían ustedes. Es el esquema de lo que voy a decir. Mi predecesor se ha extendido, cambios fisiológicos rápidamente. En esto tengo que decirlo, aunque él lo ha dicho maravillosamente bien, y bueno, yo voy a procurar centrarme en este tema que creo que es. O sea que, adelante para atrás. Apunta aquí al ordenador. Bien, entonces, esta es una de las cosas, bueno, ya algún chiste me he permitido incorporar, ¿vale? Bien, prejuicios que son introductivos, que son dependientes y asexuales. Bueno, está explicado. Bueno, algunas frases que me han gustado. ¿Por qué puede seros a cierta edad tiende a desaparecer? ¿Será que la costumbre está en más arraigada que en otros campos? ¿O que la posibilidad de la procreación sigue vigente por debajo de la conciencia? ¿O que se valora más que la opinión de los ancianos? Más que la opinión de los ancianos, ha dicho mi profesor, muy importante, la de sus hijos o sus nietos, convencidos de que el sexo los convierte en viejos verdes y en viejas locas. ¿Por qué una época que tanto propicia el sexo, esto sí que es la paradoja, ¿no?, y su ejercicio en los adolescentes, lo regatea y finge escandalizarse ante el de los ancianos? Sí. Aranguren, nada menos.
no sé, algunos, y bueno, los de aquí todos sabéis quién fuera, ¿no? Yo voy a decir a los jóvenes de ahora quién fuera. De la vida sexual de los ancianos solamente se habla cuando era motivo de escándalo, una moral victoriana que ya ignoraba su existencia, por lo que cualquier manifestación era considerada como una forma de conducta improcedente o como una desviación. Bueno, que prejuicios de mala educación, que las personas mayores se interesen por cuestiones como el ligue o los bailes, es un mal gusto que las personas mayores expresen en público sus manifestaciones de afecto y deseo, que las personas mayores no tienen inquietudes sexuales, el deseo sexual se acaba con la menopausia, cuando hay interés sexual en la vejez, es patológico, lógico del psiquiatra, claro. Entonces las relaciones sexuales son perjudiciales para la salud del corazón y es normal que los hombres mayores tengan deseos sexuales, en todo caso los hombres. Bien. Bueno, lo que es información, pues hay alguna que tampoco es tan difícil de conseguir y bueno, en sitios, pues eso, que tienen garantía, pues se pueden hacer lecturas que yo lo he visto, interesantes y bien encaminadas, por lo menos para empezar a enterarse. Entonces, en estos sitios, pues es posible, incluso hay un panfleto del National Institute of Aging que dice unas cuantas preguntas en un panfletito muy bien hecho para la población. Y claro, o sea que bueno, para empezar, pues sí que hay cosas, pero bueno, pero los profesionales esto no lo tienen asimilado, no lo tenemos asimilado. Hay que decir que sexualidad, esta es una de las cosas que hay que decir siempre, y también lo dijo mi predecesor, yo creo que cualquier filósofo que decía que nadie puede escribir cabalmente sobre la muerte sin reflexionar sobre su propia muerte. Nadie puede hablar del sexo. No habla del sexo, del mío también. Es decir, no puedes, es decir, cabalmente, si haces esa distinción, ya empezamos mal. Y aquí, fundamentalmente, hay que decirlo, yo no sé si quedó claro antes, esto es un tema de actitudes. Las actitudes, evidentemente, eso es un tema para mí muy querido, porque fue de las primeras cosas que yo estudié, hice mi tesina en la carrera sobre actitudes. Hay tres componentes, el cognitivo, que es eso del que hablamos, lo que yo pienso de la cosa, de la actitud, el afectivo y el conductual, y eso nos toca a todos. Todos tenemos afectos y tal. Puede ser que no sepamos de sexo, pero lo que es que sobre el sexo tenemos actitudes y hacemos, no hacemos, dejamos de hacer, es inevitable. Entonces, habremos leído más o menos libros de sexo, pero no. Pero es actitudes. Por tanto, nos implica absolutamente. Y si no lo hacemos, si no entramos en eso, estamos haciendo, pues discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Claro, ese es el tema. Bien, que hay cambios fisiológicos en la edad. Pues sí, sí. Pero el hecho de que haya limitaciones no quiere decir que sea la persona mayor asexual. Ese es el mito o el cambio, el embuste o la mentira a la que hemos llegado. Nos dedicamos al mundo de la geriatría, de la gerontología, y esto debería de ser claro para todos. Es la etapa de la vida en que la diversidad es mayor. Ahí está, los bebés son muy parecidos todos, por eso a veces le roban a uno bebé y otras cosas. Pero nadie le roba a un viejo y lo confunden con otro. Porque ahí sí que no se parece uno a otro ni de coña. De verdad que sí. Entonces, por tanto, ahí, por tanto, también en los mayores. Bueno, es cierto que hay personas mayores que muestran muy escaso interés por eso, pero a lo mejor, si lo analizamos longitudinalmente, a lo mejor probablemente es el reflejo de una vida en la que fue así, y entonces no le vas a pedir esos cambios, porque tampoco, no es la época tampoco de gran cambio, ¿no? Y limitaciones físicas que limitan la conducta sexual, la conducta de determinados tipos de conducta no quiere decir desinterés. Este es el error de planteamiento. Este es el error de planteamiento. Bueno, pues evidentemente hay unos cambios fisiológicos, bien, que yo los he planteado así de un trabajo que lo plantea bien, pues simplemente pues me he limitado a recordarlo, eso lo sabemos todos los médicos. Y que en el varón, pues también, pues también hay unos cambios y pues, bien, pues esto es lo que conduce. Evidentemente el coito es más peligroso, bueno, o más complicado. No, tampoco al final se llega a eso. También es cierto que hay que tener en cuenta que hay algunas enfermedades que lo hacen un poco más difícil.
Y en este panfleto de National Institute of Aging, pues sí, hombre, sí, pues hombre, sí. Si cuando empiezas a hacer un poco de gimnasia te duelen las articulaciones, pues claro, puedes echarlos a lo mejor pues haciendo también otra gimnasia y en todo caso, prudencia, posturas, etcétera, bueno, eso se puede. Es cierto que determinadas enfermedades pueden crear problemas importantes como la diabetes y todo eso, pero y otras situaciones, y la incontinencia especialmente, bueno, la incontinencia es la vergüenza, pero evidentemente lo que hay que saber es conocerlas. Ojo, que entre estas cuestiones puede entrar la iatrogenia, es decir, eso que hacemos los médicos con nuestra mejor intención, tómese esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, uno de los ejercicios que yo hago cuando tenemos alumnos, cuando llega un paciente a consulta a la unidad de psicogeriatría, que ya vienen bastante toreados de otros sitios, le digo al chaval, a la chavalita, a las alumnas de medicina, anda, cuenta, ¿sabes contar hasta dónde sabes contar? ¿Sabes contar hasta más de 20? Cuenta las medicinas que trae. Desde el 19, ahora multiplica por 3. ¿Serías capaz de tomarte tú eso bien al día? ¿Y será posible que 19 por 3 no se maten unas con otras, así sin saber mucha medicina? Eso es casi imposible, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta que nuestros remedios, algunos de ellos se lo ponen más difícil a la persona mayor. Por lo menos tomemos conciencia de estas cosas. Bueno, eso es encuesta nacional, datos nacionales, entonces me pareció oportuno, me parece bastante claro. Las prácticas sexuales en los últimos 12 meses, se le pregunta a nuestro país, pues eso. Y entonces, oiga, hombre, sí, han tenido menos relaciones sexuales, pero este es el azulito es el que no han tenido relaciones sexuales, pero entre los mayores, la mitad aproximadamente sí los han tenido en el último año, o sea, extinguido no está. Y hombres menos, pero tampoco es dramáticamente, hombre, si tenemos en cuenta y comparamos con otras edades, oiga, mire, hay de todas las opciones, entonces sí, y en el hombre, pues, mujeres y en el hombre, en los dos sigue y bastante. Ahora, la frecuencia, no tendrá que ser igual, pero eso no quiere decir, como decíamos, no tenemos que correr los 100 metros lisos, yo ando, camino y tal. ¿Cuántos de aquí se han dedicado a correr 100 metros lisos? Una cosa es caminar y otra cosa es tener que correr todos los días los 100 metros lisos. Entonces, que siguen presentes las actividades sexuales. ¿Cuál es el motivo principal de no relaciones sexuales? Esta creo que es la pregunta fundamental. Bueno, vale, entre los que no han tenido relaciones, ¿cuál es el motivo principal? Esta es la cuestión. ¿Y por qué? ¿Es por falta de deseo sexual? Ahí está. Por falta de deseo sexual no es. En todo caso, si no es parecido pues a gente bastante más joven. ¿Sí? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no tienen oportunidad? Algunos no quieren, pero fundamentalmente, porque no han encontrado la pareja ideal. Esta es la razón principal. Esto lo dicen ellos. Démosle la palabra a los mayores, a las personas mayores. Cuando le preguntamos a los mayores de 65 años, no voy a entrar aquí, bueno, podríamos después, esto se podría entrar en más detalles de edades y subgrupos. 65 mayores evidentemente también es un marco bastante demasiado grande, pues lo mismo mayores de 65 a lo mejor que de 75, pero de 85 que de 105, que han puesto a estirar, pero esta es la cuestión. Entonces, yo creo que con todo esto queda claro para el que quiera verlo que no se extingue el impulso sexual, que somos sexuados desde el nacimiento hasta la muerte, siempre. Entonces, con todas las ventajas e inconvenientes que esto pueda conllevar. Y aquí la misma situación. Es curioso, pero en el hombre, entre las... Esta es de las razones por las que no se tiene. En el hombre sí es más frecuente que una de las razones por lo hace por falta de sexo, más aún que las mujeres,